Buen día. Hoy vamos a trabajar con el último tema que corresponde a lo que es la comunicación, ¿sí? Nosotros en clases anteriores habíamos visto el circuito básico de la comunicación, las funciones del lenguaje, el circuito ampliado de la comunicación y hoy vamos a ver lo último que son las variedades lingüísticas, ¿sí? Bien, para empezar a abordar el tema de las variedades lingüísticas, primero tenemos que entender qué significa, de qué estamos hablando cuando hablamos de variedades lingüísticas, ¿sí? Partamos de una base. Gran parte de la población mundial habla un mismo idioma que es el español, ¿sí? Sin embargo, todos los que hablamos el idioma español no lo hablamos de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, no lo va a hablar de la misma manera una persona que nació en Buenos Aires que una persona que nació en Madrid, ni una persona que nació en México. Tampoco lo va a hablar del mismo modo una persona que tiene 15 años que una persona que tiene 80. ¿Sí? Hay muchas variables que van a afectar esto. Porque mientras algunos hablan de una manera, otros hablan de otra, a pesar de que todos hablemos el mismo idioma. ¿Sí? Hay dos grandes posibilidades de variantes cuando hablamos de las variedades lingüísticas. Una va a ser la variedad lingüística según la persona y otra va a ser la variedad lingüística según la situación comunicativa. En primer lugar, vamos a hablar de las variedades según la persona, ¿sí? Porque una persona habla de una manera y otra persona habla de otra manera. Bien, la primera posibilidad de variable es el dialecto, ¿sí? El dialecto es básicamente la variedad lingüística que se basa en el lugar de origen de la persona. Según dónde nació, dónde creció y dónde vive esa persona, va a hablar de una determinada manera u otra, ¿sí? Esto que mencionamos anteriormente, por ejemplo, no va a hablar del mismo modo una persona que nació en España que una persona que nació en Buenos Aires, ¿sí? Un ejemplo bien claro donde se nota esto es el uso del tú o del vos, ¿sí? Por ejemplo, en el español rioplatense, en Argentina, principalmente en la zona de Buenos Aires, y por ejemplo también en Uruguay, ¿sí? Se utiliza como segunda persona el vos, mientras que en España, por ejemplo, o en México se utiliza el tú. Bien, la segunda posibilidad de variable según la persona es el cronolecto. Cronolecto, cronos significa tiempo, ¿sí? Tiene que ver con la edad de la persona. En este caso no va a hablar de la misma manera una persona que tiene 12 años, 13 años, que una persona que tiene 70, 80 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque en determinados momentos históricos, en determinadas épocas, cada uno utilizaba otras variables del lenguaje, ¿sí? Hay ciertos términos que hoy en día nos parecen antiguos e incluso hoy en día existen algunos términos de jergas juveniles que uno de mayor edad tal vez no conozca, ¿sí? Bien. Y la tercera variable es la que se denomina como sociolecto, ¿sí? Esta variable tiene que ver con la clase social y el nivel de educación que tiene la persona, ¿sí? Esto de una variable según la clase social puede sonar un poquito discriminador y es así, ¿sí? Pero bueno, en este caso podemos analizar que no es lo mismo, por ejemplo, cómo habla una persona que no tuvo estudios, ¿sí? Nunca fue a la escuela, y una persona que tiene un título universitario, ¿sí? A ver, según la formación académica que tuvo, la forma de expresarse va a ser diferente. Bien, estas tres variables van a generar lo que se conoce como el idiolecto, ¿sí? ¿Qué sería el idiolecto? Es la forma particular que tiene cada una de las personas de hablar según la combinación de esas tres variables. Es decir, yo por ejemplo voy a tener un dialecto de una persona que nació en, por ejemplo, España, ¿sí? Y a la vez voy a tener un cronolecto determinado porque voy a tener 40 años, ¿sí? Y a su vez pertenezco a una clase media que tiene un estudio universitario, ¿sí?
la combinación de esas tres cosas va a determinar el idiolecto de esta persona, ¿sí? Bien, la otra gran posibilidad de variables lingüísticas es según la situación comunicativa que estoy atravesando. ¿Qué quiere decir esto? La misma persona en dos contextos diferentes puede hablar de una forma muy distinta, ¿sí? Básicamente, las variables aquí dentro son la variable formal e informal, ¿sí? Esto es lo que denominamos con el nombre de registros. Los registros formales tienen que ver con ámbitos, por ejemplo, académicos o laborales, ¿sí? Y los registros informales se determinan en otro tipo de ámbito. Por ejemplo, yo no voy a hablar de la misma manera con el director de la escuela si estoy trabajando dentro de la institución o si estoy jugando un partido de fútbol con él, ¿sí? Entonces, incluso las mismas personas, pero en diferentes contextos, en diferentes situaciones, pueden llegar a hablar de diferente manera, ¿sí? Porque tienen que adecuarse al ámbito donde se encuentran, ¿sí? Bien, acá tienen las definiciones, ¿sí? Sobre cada uno de estos conceptos que estuvimos mencionando. Lo voy a dejar unos segundos para que puedan copiarlo en la carpeta. Esto les recuerdo que iría en la carátula del ámbito del discurso, ¿sí? Pueden, por supuesto, pausar el video unos segundos para poder copiarlo en la carpeta, no hay ningún inconveniente con eso. Y avanzo con lo siguiente. Acá vamos a tener un ejemplo para poder identificar todas estas variables, ¿sí? La consigna dice así: lean los siguientes pares de mensajes y coloquen la letra correspondiente junto al motivo que permite explicar la diferencia entre los mensajes de cada par. ¿Qué quiere decir esto? Acá voy a tener dos oraciones que dicen básicamente lo mismo, pero lo van a decir de una manera diferente, ¿sí? Esa manera diferente de decirlo se debe a algún motivo en particular. Esos motivos están explicitados ahí abajo a la derecha. Lo que vamos a hacer es leer cada uno de esos pares de oraciones y ver por qué tenemos algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, el primer par dice: cerrá la puerta, dale. Mientras que la otra variable nos dice: le ruego que cierre la puerta, por favor. En este caso, los motivos podrían llegar a ser el grado de formalidad de la situación, la edad del emisor, la profesión del emisor o el lugar de procedencia del emisor. A ver, acá el motivo evidentemente sería el grado de formalidad, ¿sí? Veamos en la segunda. ¿Apeteces melocotones con nata? Esa sería una opción, mientras que la otra opción es: ¿querés duraznos con crema? Bien, acá la gran diferencia la voy a tener debido al lugar de procedencia del emisor, ¿sí? Mientras que en el tercer par tenemos, por ejemplo, el paciente presenta un cuadro de gastritis aguda o tiene un dolor de estómago muy fuerte. Acá la variable va a depender de la profesión del emisor, ¿sí? Y en la cuarta tenemos: la nena tiene un festejante muy pintón. O la otra opción sería: la flaca sale con un pibe que está re fuerte. Bien, en este caso la variable depende de la edad del emisor, ¿sí? Por lo cual tenemos el primer par de oraciones, la variable es el registro, formal o informal. El segundo par de oraciones, la variable va a ser el dialecto, el lugar de donde proviene el emisor. El tercer par de oraciones, la variable va a ser el sociolecto, ¿sí? El nivel educativo o la formación académica que tiene el emisor, mientras que el último par de oraciones va a depender del cronolecto, de la edad que tiene la persona que está diciendo eso, ¿sí? Bien, espero que se haya comprendido el tema. Cualquier duda que exista, saben que pueden consultarlo en el foro, ¿sí? Perfecto, que tengan un buen día.